La capitana Saracen estaba en el puente de mando del Eco desafiante, observando las estrellas pasar a la deriva por el visor. La nave se movía por el espacio como un pez pequeño en un océano infinito. A su alrededor, la tripulación trabajaba en silencio en sus puestos. El suave zumbido de los motores llenaba el aire. «Capitana, nos acercamos a las coordenadas objetivo», dijo el teniente Torres desde la estación de navegación. Sus dedos danzaban sobre la pantalla holográfica. «Los sensores están detectando algo grande más adelante». Sara asintió y se dirigió al centro de puente. A sus 35 años, era joven para ser capitana de una nave de espacio profundo, pero se había ganado su puesto a base de habilidad y determinación. Llevaba su cabello oscuro recogido en una sencilla cola de caballo, y su uniforme mostraba el desgaste de largos meses en el espacio. El Eco desafiante no era la nave más grande de la flota humana, pero sí una de las más nuevas. 200 almas la llamaban hogar mientras exploraban los confines del espacio. La humanidad solo llevaba 2 siglos formando parte de la comunidad galáctica, y las especies más antiguas todavía los consideraban recién llegados. «Ponlo en la pantalla principal», ordenó Sara. El visor brilló y cambió para mostrar lo que tenían delante. Una estructura masiva flotaba en el espacio, oscura y antigua. Parecía una ciudad tallada en una sola pieza de piedra negra. Torres y espirales se extendían en todas direcciones. Extraños símbolos cubrían su superficie, brillando débilmente con una luz interior. «Dios mío», susurró la doctora Martínez desde la estación de ciencias. «Es enorme. Las lecturas indican que tiene al menos 50 kilómetros de diámetro». Sara sintió que su corazón se aceleraba. Descubrimientos como este eran raros. La mayor parte de la galaxia había sido explorada por las especies más antiguas hacía mucho tiempo. Encontrar algo nuevo era como encontrar un tesoro. «¿Alguna señal de vida?», preguntó. «Negativo, capitana», respondió Torres. «Pero definitivamente hay energía recorriendo esa estructura. Un tipo de energía que nunca he visto». Sara se acercó a la pantalla. La estructura era hermosa de una manera que la hacía sentir pequeña. Quienesquiera que la hubieran construido eran maestros en su oficio. El diseño era a la vez alienígena y de alguna manera familiar, como un sueño a medio recordar. «Doctora, ¿cuál es su evaluación?», preguntó. La doctora Martínez era la jefa de científicos de la nave, una mujer de unos 50 años que había dedicado su vida a estudiar culturas alienígenas. Se ajustó las gafas y estudió las lecturas en su pantalla. «Basándome en los patrones de desintegración y la composición de material, diría que esta estructura es antigua, posiblemente de millones de años. La arquitectura no coincide con ninguna especie conocida en nuestra base de datos. ¿Podría ser una estación espacial, una nave?», preguntó Sara. «Es difícil decirlo. Las lecturas de energía sugieren que todavía está parcialmente activa. Capitana, este podría ser el descubrimiento de toda una vida. Necesitamos investigar». Sara sabía que tenía razón, pero algo la hacía ser precavida. Estaban lejos del espacio humano, en una región reclamada por la hegemonía. La hegemonía era una coalición de 2 especies avanzadas que controlaban esta parte de la galaxia. No les gustaban las visitas. «Teniente, envía un mensaje a comando de la Tierra. Infórmeles de lo que hemos encontrado. Incluya nuestra posición exacta y las lecturas de los sensores». «Sí, capitana». «¿Solicito refuerzos?». Sara lo pensó. Las naves humanas más cercanas estaban a semanas de distancia. Si iban a explorar esta estructura, estarían solos. «Todavía no. Veamos primero a qué nos enfrentamos». Se giró hacia el timonel. «Llévanos más cerca. Despacio y con cuidado. Mantén los sensores al máximo alcance». El Eco desafiante se movió hacia la antigua estructura. A medida que se acercaban, se hicieron visibles más detalles. La superficie estaba cubierta de intrincados grabados y lo que parecían ser ventanas o puertos. Algunas secciones parecían dañadas, con agujeros en el casco, pero otras partes parecían tan nuevas como el día en que fueron construidas. «Capitana», exclamó la doctora Martínez, con emoción en su voz. «Estoy detectando algún tipo de señal de la estructura. Es muy débil, pero parece estar respondiendo a nuestra presencia». «¿Respondiendo cómo?». «Los patrones de energía están cambiando. Es casi como si se estuviera despertando». Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las estructuras antiguas que se despertaban al acercarse rara vez eran una buena noticia, pero la científica que había en ellas sentía curiosidad. Esto podría ser el hallazgo que lo cambiara todo.
alguna señal de armas o sistemas defensivos. Nada obvio, pero con tecnología tan antigua y avanzada, ¿quién sabe lo que podrían tener? Sarah tomó una decisión. Muy bien, atracaremos en la estructura, pero quiero todas las precauciones. Escudos arriba, armas listas y quiero un equipo de seguridad preparado para una actividad extravehicular. La siguiente hora la pasaron acercándose con cuidado a la estructura. Encontraron lo que parecía ser un puerto de atraque en una de las secciones inferiores. Estaba claramente diseñado para naves mucho más grandes que el Eco desafiante, pero serviría. Mientras se conectaban a la estructura, los sistemas de la nave detectaron una atmósfera al otro lado de la esclusa de aire. Era respirable para los humanos, lo cual era extraño considerando la antigüedad de la estructura. Sarah se puso el traje junto con el primer equipo de exploración. El comandante Brooks, su jefe de seguridad y la doctora Martínez la acompañarían. Otros 3 miembros de la tripulación completaban el equipo. Recuerden, no sabemos a qué nos enfrentamos, dijo Sarah mientras se reunían en la esclusa. Permanezcan juntos. Cúbranse las espaldas y estén preparados para cualquier cosa. La esclusa se abrió con un suave siseo. Más allá se extendía un pasillo hacia la oscuridad. Las paredes estaban hechas del mismo material negro que el exterior, cubiertas de símbolos brillantes. El aire olía antiguo, pero estaba limpio. Avanzaron lentamente, las luces de sus cascos cortando la oscuridad. El pasillo era lo suficientemente ancho para que 6 personas caminaran una al lado de la otra. El techo era alto, lo que sugería que los constructores eran muy altos o simplemente les gustaban los espacios abiertos. Después de caminar durante varios minutos, llegaron a una gran cámara. A Sarah se le cortó la respiración. La sala era enorme, con un techo abovedado que parecía extenderse hasta el infinito. En el centro había una plataforma elevada con lo que parecía una consola de control. Pero lo que realmente captó su atención fueron las paredes. Estaban cubiertas de murales que representaban batallas espaciales, sistemas planetarios y seres que parecían casi humanos. El estilo era alienígena, pero los temas eran extrañamente familiares. «Doctora, ¿está viendo esto?», preguntó Sarah. La doctora Martínez ya estaba escaneando los murales con su equipo. «Son increíbles. El nivel de detalle es asombroso. Y, capitana, mire estas figuras. Se parecen mucho a nosotros». Sarah se acercó a uno de los murales. Mostraba una figura con lo que parecía un traje espacial, de pie en la cubierta de una nave. La figura era definitivamente humanoide, con 2 brazos, 2 piernas y una cabeza en proporciones muy similares a las de un humano. ¿Podría ser evolución convergente?, preguntó. Posiblemente. ¿Oh? La doctora Martínez hizo una pausa, estudiando sus lecturas. «Capitana, estos murales cuentan una historia. Mire esta secuencia. Muestra a estos seres humanoides viajando entre las estrellas, construyendo grandes ciudades y luchando en masivas batallas espaciales». Sarah siguió la secuencia que señalaba la doctora Martínez. Era como leer un cómic escrito por una civilización alienígena. La historia parecía abarcar miles de años, mostrando el auge y la caída de un gran imperio. «¿Qué les pasó?», preguntó Sarah. «No lo sé, pero mire este último panel». El último mural mostraba a las figuras humanoides entrando en lo que parecían cápsulas o cámaras. Sobre ellos, las estrellas apagaban una por una. Parecía que se iban a dormir mientras su civilización llegaba a su fin. «Hibernación», sugirió Sarah. «Quizás, o algo completamente diferente». El comandante Brooks, que había permanecido en silencio durante el examen, habló de repente. «Capitana, tenemos compañía». Sarah se giró para ver lo que estaba mirando. A través de la entrada de la cámara, se movían luces en el pasillo. Luces de una nave. «Alguien más nos ha encontrado». «¿Cuántos?», preguntó Sarah, su mano moviéndose hacia su arma. «Difícil de decir desde aquí, pero es una nave grande, mucho más grande que la nuestra». Sarah sintió un nudo en el estómago. Estaban solos, lejos de cualquier ayuda, y ahora tenían visitas. Dada su ubicación en el espacio de la hegemonía, era poco probable que estas visitas fueran amistosas. «Muy bien, gente, tenemos que volver a la nave. Ahora». Pero mientras se movían hacia la salida, las luces en el pasillo se hicieron más brillantes. La nave que había llegado estaba atracando en la estructura, y por el sonido de los pasos que resonaban en los pasillos, traían amigos. Sarah echó un último vistazo a la cámara. Cualesquiera que fueran los secretos que guardaba este lugar, tendrían que esperar. Ahora mismo,
La supervivencia era más importante que el descubrimiento. Muévanse rápido, pero en silencio, susurró a su equipo. Tenemos que llegar a nuestra nave antes de que nos encuentren. Pero incluso mientras se apresuraban por los oscuros pasillos, Sarah no podía quitarse la sensación de que su descubrimiento lo cambiaría todo. La pregunta era si vivirían lo suficiente para compartirlo con la galaxia. Sarah y su equipo lograron regresar al eco desafiante justo cuando la nave alienígena terminaba de atracar. A través del visor, pudo ver que era masiva, fácilmente 10 veces el tamaño de su nave. El casco era plateado y estaba cubierto de ángulos afilados que parecían cortar el propio espacio. Reconoció el diseño de su entrenamiento en la academia. Era un buque de guerra de la hegemonía. Capitana en el puente, anunció el teniente Torres mientras Sarah entraba apresuradamente en la cubierta de mando. El resto de su equipo se dispersó hacia sus puestos, mientras que el comandante Brooks tomó su posición en la estación táctica. «Informe», ordenó Sarah, todavía respirando con dificultad por su rápido regreso. «Un único crucero de la hegemonía, el veredicto justo. Han estado intentando contactarnos durante los últimos 10 minutos. El comandante exige hablar con usted de inmediato». Sarah se enderezó el uniforme e intentó parecer tranquila. Tratar con la hegemonía requería una diplomacia cuidadosa. Eran conocidos por su orgullo y su estricta interpretación de la ley galáctica. «Póngalos en la pantalla principal». El visor brilló y mostró el puente de la nave alienígena. El comandante era un Celani, una de las especies fundadoras de la hegemonía. Medía casi 3 metros de altura, con piel gris azulada y 4 brazos. Sus ojos eran grandes y dorados, y no mostraban calidez alguna mientras se fijaban en Sarah. «Soy el comandante supremo Sta de la nave de la hegemonía Veredicto Justo». Su voz retumbó a través de los altavoces. El sistema de traducción hacía que sus palabras sonaran formales y frías. «Están violando el espacio de la hegemonía. Declaren su propósito aquí de inmediato». Sarah dio un paso adelante, manteniendo una expresión neutra. «Soy la capitana Sarachin de la nave humana Eco Desafiante. Estamos llevando a cabo una misión de exploración pacífica. No teníamos intención de violar su territorio». «La ignorancia no es una excusa», replicó Sta bruscamente. «Este sistema pertenece a la hegemonía. Por derecho ancestral, todos los descubrimientos hechos dentro de nuestras fronteras son de nuestra propiedad. Entregarán cualquier artefacto o dato que hayan recolectado y se someterán a detención». «Comandante, estamos dispuestos a cooperar», dijo Sarah con cuidado. «Pero como representantes de la humanidad, solicitamos un paso seguro a espacio neutral. Podemos discutir cualquier disputa territorial a través de los canales diplomáticos adecuados». Los 4 brazos de Sta se cruzaron sobre su pecho en lo que Sarah reconoció como un gesto de desdén. «Los humanos presumen demasiado. Apenas llevan 2 siglos formando parte de la comunidad galáctica. La hegemonía ha gobernado esta región durante más de 10.000 años. No tienen derecho a negociar». Detrás de Sta, Sarah podía ver a otros alienígenas moviéndose por el puente. Vio a un Krayan, con sus rasgos insectoides, y lo que parecía un caminante del vacío, una especie que solo había visto en los libros de texto. Claramente, esta era una misión importante para ellos, al tener tantas especies representadas. «Comandante, quizás podamos llegar a un compromiso», intentó Sarah de nuevo. «Somos científicos, no soldados. Nuestro único interés es expandir el conocimiento. Sus intereses son irrelevantes», espetó Sta. «Tienen 30 minutos para transferir todos los datos sobre la estructura antigua y entregar su nave para ser inspeccionada. Si se niegan, serán destruidos. Esta es la única advertencia que recibirán». La transmisión terminó abruptamente, dejando a Sarah mirando la pantalla oscura. A su alrededor, el puente quedó en silencio. Podía sentir el peso de 200 vidas dependiendo de su próxima decisión. «¿Opciones?», preguntó en voz baja. El comandante Brooks revisó su pantalla táctica. «Nos superan en armamento 20-1. Sus escudos por sí solos probablemente podrían detener todo lo que tenemos. Huir tampoco es una opción real. Son más rápidos que nosotros». La doctora Martínez habló desde su estación. «Capitana, antes de que decida algo, necesita ver lo que encontramos en esa estructura. Los datos que recolectamos lo cambian todo». Sarah se volvió hacia ella. «¿Qué quieres decir?». «Los símbolos en las paredes, los marcadores genéticos que detectamos en las muestras atmosféricas. Capitana, creo que esos murales muestran la historia humana, o al menos la historia de los antepasados de la humanidad». «Eso es imposible».
Los humanos evolucionaron en la Tierra. Tenemos el registro fósil para probarlo. El registro fósil muestra cuándo aparecieron los humanos modernos en la Tierra, corrigió la doctora Martínez. Pero hay lagunas, eslabones perdidos. ¿Y si algunos humanos abandonaron la Tierra hace millones de años? ¿Y si esa estructura es la prueba de una antigua civilización humana? Sara sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Estás diciendo que los constructores de esa estructura eran humanos? Estoy diciendo que eran lo suficientemente cercanos a los humanos como para que los escáneres genéticos no pudieran notar la diferencia. La atmósfera en esa estructura era perfectamente adecuada para la vida humana. Las proporciones de las figuras en los murales coinciden exactamente con las proporciones humanas. Capitana, ¿y si no somos recién llegados a esta galaxia? ¿Y si estamos volviendo a casa? Antes de que Sara pudiera responder, el teniente Torres exclamó desde su puesto. Capitana, estoy detectando acumulaciones masivas de energía desde la estructura. Algo está sucediendo. En la pantalla principal, pudieron ver cómo la antigua estación comenzaba a brillar. Luces que habían estado tenues se volvían más brillantes. Secciones que parecían muertas cobraban vida. La estructura se estaba despertando. ¿Estamos causando esto?, preguntó Sara. No lo creo, respondió la doctora Martínez, estudiando sus lecturas. El patrón de energía comenzó cuando llegó la nave de la hegemonía. Es casi como si la estructura estuviera respondiendo a su presencia. La mente de Sara trabajaba a toda velocidad. Si la doctora Martínez tenía razón, si los humanos habían construido esta estructura hace millones de años, ¿qué otros secretos podría albergar? ¿Y por qué se estaba activando ahora? Capitana, dijo el comandante Brooks con urgencia. La nave de la hegemonía está activando sus armas. Creo que están asustados por lo que le está pasando a la estructura. Sara tomó una decisión. No podía entregar lo que podría ser el descubrimiento más importante de la historia humana. No a una especie que consideraba a los humanos unos recién llegados primitivos. Desconéctense de la estación. Llévanos a una distancia segura, pero no huyan. Todavía no. Capitana, dijo Torres, el comandante de la hegemonía nos está llamando de nuevo. Póngalo en pantalla. Sta apareció de nuevo, pero esta vez sus ojos dorados mostraban algo que Sara no había visto antes: miedo. Nave humana, ¿qué le han hecho a la estructura?, demandó. No hemos hecho nada, respondió Sara con sinceridad. La estructura comenzó a activarse por sí sola. Imposible. Esa estructura ha estado muerta durante millones de años. Nuestros científicos la han estudiado exhaustivamente. No muestra signos de tecnología activa. Quizás sus científicos se equivocaron, dijo Sara. Los 4 brazos de Sta gesticularon con rabia. ¿Te atreves a sugerir que la ciencia de la hegemonía es inferior al entendimiento humano? Ustedes, criaturas primitivas que apenas han aprendido a viajar entre las estrellas. No estoy sugiriendo nada, dijo Sara con calma. Simplemente estoy declarando lo que todos podemos ver. La estructura está activa, y no la activamos nosotros. Detrás de Sta, comenzaron a sonar alarmas. Sara pudo ver a miembros de la tripulación corriendo por el puente alienígena. Algo estaba sucediendo también en su nave. Comandante Sta, quizás deberíamos trabajar juntos para entender lo que está pasando, sugirió Sara. Nuestras especies pueden abordar la ciencia de manera diferente, pero ambos queremos entender la verdad. La verdad, dijo Sta lentamente, es que ustedes, los humanos, son más peligrosos de lo que nos dimos cuenta. Primero invaden nuestro espacio, luego despiertan tecnología antigua que ha dormido durante eones. ¿El Alto Consejo? Oirán hablar de esto. ¿El Alto Consejo?, preguntó Sara. Había oído hablar de ellos. El órgano de gobierno de la hegemonía, compuesto por representantes de las 2 especies. Sus acciones de hoy tienen consecuencias que escapan a su comprensión, continuó Sta. El Alto Consejo decidirá qué hacer con el problema humano. Hasta entonces, tienen prohibido abandonar este sistema. Comandante, no puede retenernos aquí sin motivo. No hemos violado ninguna ley galáctica. Han despertado algo que debía permanecer dormido, dijo Sta. Eso es motivo suficiente. La transmisión terminó de nuevo, pero esta vez a Sara no le preocupaba la diplomacia. Estaba pensando en lo que había dicho la doctora Martínez. Si los humanos habían construido esta estructura, si alguna vez habían formado parte de una gran civilización que se extendía por la galaxia, entonces quizás también habían construido defensas. Doctora, ¿cuánto tiempo tardaríamos en analizar completamente los datos que recolectamos con nuestros ordenadores actuales?
Varios días, quizás semanas. Pero, capitana, hay algo más. La activación de la estructura parece seguir un patrón específico. No es aleatorio. ¿Qué tipo de patrón? Parece una secuencia de arranque, como si la estructura se estuviera preparando para algo. Sara miró la antigua estación en la pantalla. Brillaba más intensamente ahora, y podía ver movimiento en algunas de las secciones. Lo que sea que estuviera sucediendo, era grande. Muy bien, gente. Nos quedamos. Si la hegemonía quiere mantenernos aquí, entonces vamos a usar el tiempo para descubrir qué es realmente esta estructura. Capitana, dijo el comandante Brooks en voz baja, ¿y si traen más naves? Sara sonrió sombríamente. Entonces, más vale que esperemos que nuestros antepasados construyeran este lugar para que durara. Todavía no lo sabía, pero sus palabras resultarían más proféticas de lo que podría haber imaginado. La estructura, en efecto, se estaba preparando para algo, y cuando llegaran los refuerzos de la hegemonía, descubrirían que era mejor no molestar a ciertas cosas. La antigua estación continuó brillando más y más, y en lo profundo de su núcleo, sistemas que habían esperado millones de años por la firma genética correcta finalmente comenzaron a responder. Los hijos de la humanidad habían regresado a las estrellas, y la galaxia estaba a punto de recordar porque eso era importante. Habían pasado 3 días desde la confrontación con el comandante Sta, y el eco desafiante permanecía en órbita alrededor de la antigua estructura. Durante ese tiempo, la estación había seguido despertando. Secciones enteras que habían estado oscuras durante millones de años ahora pulsaban con energía. Sara podía ver luces moviéndose a través de pasillos y cámaras que ningún ser vivo había pisado en eones incontables. Capitana, llamó la doctora Martínez desde su estación de ciencias. Estoy obteniendo unas lecturas increíbles de la estructura. No solo se está activando, nos está escaneando. Sara levantó la vista del informe que estaba leyendo. ¿Escaneándonos cómo? Escaneos biológicos profundos. Está leyendo nuestro ADN, nuestros patrones cerebrales, incluso nuestra química sanguínea. Es como si estuviera tratando de confirmar algo. ¿Confirmar qué? Que somos humanos. O al menos que somos genéticamente compatibles con quienes construyeron este lugar. Sara sintió un escalofrío. Las implicaciones eran asombrosas. Si esta estructura fue realmente construida por humanos antiguos, entonces su especie alguna vez poseyó tecnología mucho más allá de cualquier cosa que la comunidad galáctica actual hubiera logrado. ¿Alguna suerte descifrando los datos que recolectamos? Preguntó. Algunos. Los símbolos que fotografiamos parecen ser una forma de escritura, pero no se parece a ningún lenguaje humano. Sin embargo, los conceptos matemáticos subyacentes son familiares. Es como si las mismas mentes que desarrollaron las matemáticas humanas también hubieran desarrollado este sistema. Antes de que Sara pudiera responder, el teniente Torres exclamó desde su puesto. Capitana, estoy detectando múltiples firmas de hiperespacio aproximándose. Muchas de ellas. La sangre de Sara se lo había esperado. La hegemonía rara vez actuaba sola cuando se enfrentaba a algo que no entendía. ¿Cuántas? Preguntó. Torres se inclinó sobre su consola, con el rostro pálido. Estoy leyendo. Jesús, capitana, cuento más de 300 naves saliendo del hiperespacio. Destructores, cruceros, acorazados. Esto no es una flota de patrulla. Es una armada. Sara se acercó al visor principal y miró hacia el espacio. Podía ver los destellos de luz a medida que las naves se materializaban desde el hiperespacio. Cada destello traía otra nave, y seguían llegando. El cielo se llenó de buques de guerra alienígenas hasta que pareció que una tormenta de metal había descendido sobre el sistema. Están tomando posiciones alrededor de todo el sistema, informó el comandante Brooks desde la estación táctica. Sea lo que sea que estén planeando, quieren asegurarse de que nada escape. Capitana, dijo Torres, con la voz tensa por el miedo, estoy detectando naves pesadas en esa flota. Destructores de planetas, armas que podrían partir un mundo por la mitad. Sara miró la creciente armada con incredulidad. Están dispuestos a destruir un sistema entero para detener una sola nave humana. No se trata de detenernos a nosotros, dijo la doctora Martínez en voz baja. Se trata de dar un ejemplo. Quieren que todas las especies de la galaxia sepan lo que sucede cuando desafías a la hegemonía. Una nueva voz llegó a través del sistema de comunicaciones, más profunda y autoritaria que la del comandante Sta. La traducción la hizo sonar como la voz del juicio mismo. Nave humana, aquí el alto orbiter Vestón de la flota de la hegemonía.
Tienen 30 minutos para rendirse incondicionalmente. Prepárense para ser abordados. Sara se enderezó el uniforme y asintió a Torres. Comuníqueme con el comandante de la flota. La pantalla principal brilló y mostró un puente como ninguno que Sara hubiera visto. Era masivo, con estaciones dispuestas en círculos concéntricos alrededor de una plataforma central. En esa plataforma se erguía un ser que hacía que el comandante Sta pareciera pequeño. El alto órbiter medía casi 4 metros de altura, con una piel como metal pulido y ojos que brillaban con un fuego interior propio. Era uno de los Eternos, la especie más antigua y poderosa de la hegemonía. «Soy la capitana Sara Chen», dijo, intentando mantener la voz firme. «Alto órbiter, seguramente esta situación no requiere una demostración de fuerza tan abrumadora». La risa de Veston fue como metal rechinando contra piedra. «¿Te atreves a cuestionar las decisiones de la hegemonía? Tu especie existe en esta galaxia únicamente por nuestra clemencia. Han violado nuestro territorio, despertado tecnología prohibida y mostrado una arrogancia desmedida. El tiempo de hablar ha terminado». «¿Tecnología prohibida?», preguntó Sara. «¿Se refiere a la estructura que descubrimos? Ese constructo ha estado sellado durante millones de años por una buena razón. Representa una amenaza para el orden natural de la galaxia. Al activarlo, han demostrado que no se puede confiar en la humanidad con un conocimiento que supera su entendimiento». «Nosotros no activamos nada», protestó Sara. «La estructura comenzó a despertar por sí sola cuando llegaron sus naves». «Mentiras», dijo Veston rotundamente. «Nuestros científicos han estudiado ese constructo durante siglos. Nunca ha mostrado ningún signo de actividad. El hecho de que responda a la presencia humana solo demuestra que su especie tiene alguna conexión con los antiguos que la construyeron. Esto no puede permitirse». Sara sintió que las piezas encajaban en su mente. «Han sabido de este lugar durante siglos. Lo han estado estudiando. El constructo es uno de las docenas esparcidos por toda la galaxia. Hemos pasado milenios asegurando que permanezcan inactivos. Representan un poder que precede a la hegemonía. Una civilización que casi destruyó la galaxia con su arrogancia». «¿Qué civilización? ¿Quién construyó estas estructuras?» Los ojos brillantes de Veston se fijaron en ella con desprecio. «¿De verdad no lo sabes? Tu especie primitiva tropieza ciegamente por la galaxia, despertando pesadillas que no puede comprender. Los constructores se llamaban a sí mismos la primera semilla. Afirmaban ser el punto de origen de toda la vida inteligente en la galaxia». La boca de Sara se secó. «Primera semilla». Se extendieron por la galaxia como una plaga, sembrando mundos con su plantilla genética, construyendo estructuras imposibles, reclamando dominio sobre todo lo que contemplaban. Cuando finalmente cayeron, la galaxia respiró libre de nuevo. Hemos pasado 10.000 años asegurando que su legado permaneciera enterrado. ¿Y creen que los humanos están conectados a ellos? No lo creo, humana. Lo sé. Los marcadores genéticos son inconfundibles. Su especie porta la plantilla de la primera semilla. Son sus herederos, su legado viviente. Y como ellos, representan una amenaza para todo lo que hemos construido». Sara miró a su tripulación en el puente. Estas personas eran su responsabilidad y se enfrentaban a un enemigo que los superaba en número miles a uno. Pero también eran, posiblemente, los herederos de una civilización que una vez gobernó la galaxia. «Alto órbiter», dijo con cuidado. «¿Qué es exactamente lo que propone?» «Rendición. Su tripulación será detenida y estudiada para determinar el alcance de la contaminación genética. Su nave será destruida. El constructo será esterilizado con fuego nuclear para asegurar que nunca pueda despertar de nuevo. ¿Y si nos negamos?». La sonrisa de Veston fue fría y terrible. «Entonces compartirán el destino de sus antepasados. Esta armada lleva suficiente poder de fuego para convertir todo este sistema en polvo cósmico. No cometeremos el error de permitir que la primera semilla se alce de nuevo». La transmisión terminó, dejando a Sara mirando una pantalla oscura. A su alrededor, el puente estaba en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas de la nave y el suave pitido de los sensores que rastreaban la masiva flota que los rodeaba. «Capitana», dijo el comandante Brooks en voz baja, «podríamos intentar huir. La estructura podría proporcionar algo de cobertura». «Nos tienen rodeados», replicó Sara. «E incluso si escapáramos, ¿a dónde iríamos? Nos cazarían por toda la galaxia». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Torres. Sara miró la antigua estructura en la pantalla. Brillaba más intensamente ahora,
y podía ver lo que parecían ser bahías de atraque abriéndose a lo largo de su superficie. Para lo que sea que la estructura se estuviera preparando, parecía estar haciéndolo rápidamente. Doctora Martínez dijo que la estructura nos estaba escaneando. ¿Encontró lo que buscaba? Creo que sí. El escaneo se detuvo hace aproximadamente una hora. Desde entonces, las lecturas de energía han estado aumentando exponencialmente. ¿Cuál es su mejor suposición sobre lo que está haciendo? La doctora Martínez estudió sus instrumentos. Si tuviera que adivinar, diría que está preparando sus defensas. Los patrones de energía coinciden con lo que esperaría de sistemas de armas cargándose. Sara tomó una decisión. Probablemente era la elección más peligrosa que había hecho nunca, pero también era la única que ofrecía alguna esperanza. Llévanos de vuelta a la estructura. Encuentra una de esas bahías de atraque que se acaban de abrir. ¿Capitana? Preguntó Brooks. Si esta estructura fue construida por nuestros antepasados, y si se está preparando para defenderse, entonces quizás nos defienda a nosotros también. ¿Y si se equivoca? Sara miró el mar de naves de guerra alienígenas que los rodeaban. Entonces moriremos luchando en lugar de rendirnos. Prefiero caer como la tripulación que se enfrentó a probabilidades imposibles que como los que se rindieron sin intentarlo. El eco desafiante giró hacia la antigua estructura, moviéndose lentamente por el espacio como un niño que busca refugio con su padre. Detrás de ellos, la armada de la hegemonía comenzó a moverse en formación de ataque. El alto órbiter Veston observó a la nave humana acercarse al constructo y sintió un pavor frío instalarse en su pecho. Había estudiado los registros de la primera semilla. Sabía de lo que eran capaces sus estructuras cuando se despertaban por completo. Comiencen el bombardeo, ordenó. Destruyanlos antes de que puedan alcanzar el constructo. Pero incluso mientras se daba la orden, Veston sospechó que ya era demasiado tarde. El constructo brillaba como una estrella ahora, y en lo profundo de sus antiguos corredores, sistemas que habían esperado millones de años finalmente estaban entrando en línea. La galaxia estaba a punto de recordar por qué la primera semilla la había gobernado una vez, y porque habían sido tan peligrosos que una coalición entera de especies se había unido para derribarlos. La primera oleada de fuego de la hegemonía iluminó el espacio como una aurora mortal. Miles de rayos de energía y misiles se dirigieron hacia el eco desafiante mientras corría hacia la antigua estructura. Sara se aferró a su silla de mando mientras la nave se sacudía bajo el impacto de los disparos cercanos. Escudos al 60%, informó el comandante Brooks. Están apuntando a nuestros motores. ¿Cuánto falta para llegar a la estructura? Preguntó Sara. 2 minutos a la velocidad actual, respondió Torres, con el sudor perlando su frente. Sara observó cómo la bahía de atraque se hacía más grande en la pantalla. Era masiva, lo suficientemente grande como para albergar una docena de naves del tamaño del eco desafiante. Símbolos extraños brillaban alrededor de su entrada, pulsando al ritmo de los sistemas de despertar de la estructura. «Capitana», exclamó la doctora Martínez con urgencia. La estructura está respondiendo al ataque. Las lecturas de energía se están disparando en todo el constructo. En la pantalla, Sara pudo ver secciones de la antigua estación comenzando a brillar con una nueva intensidad. Lo que parecían paneles decorativos se estaban moviendo y cambiando, revelando lo que claramente eran emplazamientos de armas. La estructura se estaba transformando de una reliquia durmiente a algo completamente diferente. «¡Fuego enemigo!», gritó Brooks. Un masivo rayo de energía pasó tan cerca de la nave que el visor se oscureció automáticamente para proteger sus ojos. El rayo continuó más allá de ellos y golpeó el casco de la estructura. Sara esperaba ver daños, pero en cambio, el rayo simplemente desapareció, absorbido por el antiguo metal sin dejar ni una marca. ¿Vieron eso?, preguntó Torres con asombro. Antes de que alguien pudiera responder, la estructura respondió. Un pulso de energía brotó de su superficie, no dirigido a nada en particular, sino simplemente expandiéndose hacia afuera como una ola. Cuando alcanzó las naves más cercanas de la hegemonía, éstas simplemente dejaron de disparar. Sus armas se apagaron, sus motores se detuvieron y comenzaron a ir a la deriva. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Sara. La doctora Martínez estaba revisando frenéticamente sus instrumentos. «Algún tipo de pulso electromagnético, pero diferente a todo lo que he visto. No dañó sus naves. Simplemente las apagó». El eco desafiante llegó a la bahía de atraque justo cuando más naves de la hegemonía abrían fuego. Pero esta vez, la estructura estaba lista. Puntos de luz aparecieron por toda su superficie,
y desde cada punto, rayos de energía se lanzaron con una precisión imposible. No destruyeron las naves atacantes. Simplemente las detuvieron. Las está incapacitando, se dio cuenta Sara. La estructura está neutralizando sus armas sin matarlos. La nave se sentó en la bahía de atraque con un suave golpe. Inmediatamente, una barrera de energía se formó a través de la entrada, sellándolos dentro. La bahía se llenó de atmósfera y las luces se encendieron en todo el vasto espacio. Capitana, dijo la doctora Martínez maravillada, la atmósfera es perfecta para los humanos. Temperatura, presión, contenido de oxígeno. Es exactamente lo que necesitamos. Sara se levantó de su silla de mando. Afuera, la batalla continuaba, pero estaban a salvo por el momento. A través de la barrera de energía, podía ver a la flota de la hegemonía reagrupándose para otro asalto. Doctora Martínez, comandante Brooks, vienen conmigo. Necesitamos averiguar cómo comunicarnos con esta estructura. Torres, usted tiene el mando. Los tres se dirigieron a la esclusa de aire. La bahía exterior era enorme, con pasillos que conducían en múltiples direcciones. Las paredes estaban cubiertas de los mismos símbolos que habían visto antes, pero ahora brillaban intensamente y cambiaban en patrones complejos. Es como si toda la estructura estuviera tratando de hablarnos, observó la doctora Martínez. Eligieron el pasillo más grande y comenzaron a caminar. El pasaje estaba claramente diseñado para seres de proporciones humanas, con asideros y escalones colocados exactamente donde los humanos los necesitarían. Era como caminar por una nave diseñada por humanos, pero construida con tecnología mucho más allá de cualquier cosa que la Tierra hubiera producido. Después de varios minutos, emergieron en una vasta cámara llena de pantallas holográficas flotantes. Las pantallas mostraban el espacio alrededor de la estructura, con cada nave de la hegemonía marcada y rastreada. Sara podía ver información táctica, especificaciones de naves y lo que parecían planes de batalla. Esto es un centro de mando, dijo Brooks con asombro. En el centro de la cámara había una plataforma elevada con lo que claramente era una consola de control. A medida que se acercaban, los símbolos en la consola comenzaron a cambiar, pasando de la escritura alienígena a algo que parecía casi familiar. Capitana, dijo la doctora Martínez emocionada. Esos símbolos se están volviendo más parecidos a los humanos. La estructura está aprendiendo nuestro idioma a partir de nuestros patrones cerebrales. Sara subió a la plataforma y colocó sus manos en la consola. Inmediatamente, la información inundó su mente. No palabras ni imágenes, sino pura comprensión. Podía sentir la vasta inteligencia que dirigía la estructura, antigua más allá de toda medida, pero de alguna manera familiar. Se sintió como volver a casa. La voz que habló en su mente era cálida y acogedora, como un padre saludando a un hijo perdido. Bienvenida, hija de la primera semilla. Hemos esperado tanto tu regreso. Sara jadeó y retrocedió de la consola. ¿Oyeron eso? ¿Oír qué? Preguntó Brooks. La estructura me habló. Me llamó hija de la primera semilla. La doctora Martínez estaba estudiando sus instrumentos frenéticamente. Capitana. Cuando tocó la consola, sus patrones de ondas cerebrales cambiaron. Estaba interactuando directamente con los sistemas informáticos de la estructura. Sara se acercó de nuevo a la consola, esta vez con más cuidado. Cuando la tocó, la voz regresó. ¿Estás en peligro, joven? La hegemonía busca destruir lo que no entiende. ¿Nos permitirás protegerte? ¿Protegernos cómo? Preguntó Sara en voz alta. Imágenes llenaron su mente. Las defensas de la estructura entrando completamente en línea, armas que podían alcanzar sistemas estelares enteros, escudos que podían proteger mundos enteros, pero también algo más. Una red de estructuras similares por toda la galaxia, todas esperando ser despertadas. Tus antepasados nos construyeron para proteger esta galaxia hasta que la humanidad estuviera lista para reclamar su derecho de nacimiento. El momento ha llegado. Sara apartó las manos de la consola, con la mente dando vueltas. ¿Derecho de nacimiento? Nunca gobernamos la galaxia. Los humanos evolucionaron en la Tierra. Pero incluso mientras lo decía, recordó los hallazgos de la doctora Martínez, la compatibilidad genética, las proporciones familiares en los murales, la forma en que la estructura respondía a la presencia humana. Capitana, llamó Brooks con urgencia. Necesita ver esto. Sara se giró para ver las pantallas holográficas que mostraban la batalla espacial exterior. La hegemonía había traído sus naves más pesadas, acorazados masivos que podían destrozar planetas.
Estaban formando una línea de batalla y preparándose para un bombardeo concentrado. Van a intentar destruir la estructura, dijo Brock sombríamente. Sarah miró las pantallas que mostraban miles de naves de la hegemonía dispuestas contra ellos. Incluso con las defensas de la estructura, las probabilidades parecían imposibles. Pero entonces recordó lo que la voz le había dicho sobre una red de estructuras similares. Tocó la consola de nuevo. ¿Cuántas otras hay? ¿Cuántas estructuras como esta? Miles, a través de cientos de sistemas, todas esperando la orden de despertar. ¿Y puedes controlarlas a todas? Estamos todas conectadas, todas parte de la misma red, todas listas para servir a los hijos de la primera semilla. Sarah miró a sus compañeros. La doctora Martínez estudiaba lecturas que desafiaban todo lo que sabían sobre física. El comandante Brooks observaba las pantallas tácticas, su mente de soldado calculando probabilidades y estrategias. Capitana, dijo la doctora Martínez en voz baja, si esta estructura dice la verdad, si realmente hay una red de estas cosas por toda la galaxia, entonces no solo estamos hablando de una batalla. Estamos hablando de cambiar el equilibrio de poder de toda la galaxia. La hegemonía ha gobernado durante 10.000 años, añadió Brooks. No se rendirán sin luchar. Si hacemos esto, si activamos esta red, estaremos comenzando una guerra. Sarah miró las pantallas que mostraban la masiva flota dispuesta contra ellos. Creo que ellos ya han comenzado la guerra. La pregunta es si vamos a contraatacar. Afuera, los acorazados de la hegemonía abrieron fuego. El poder de fuego combinado de 1.000 naves se concentró en la estructura en una exhibición que podía verse desde la órbita. Rayos de energía que podían derretir montañas golpearon el antiguo casco en un bombardeo continuo que iluminó el sistema como una nueva estrella. Pero la estructura resistió. No solo resistió, sino que comenzó a responder. Sarah sintió vibrar la plataforma bajo sus pies mientras sistemas masivos entraban en línea. A través de la consola, podía sentir las armas de la estructura cargándose, acumulando niveles de poder que hacían que el bombardeo de la hegemonía pareciera linternas en comparación. Están cometiendo un error, dijo en voz baja. ¿Qué quiere decir? Preguntó Brooks. Están atacando primero. Pase lo que pase a continuación, la historia registrará que la hegemonía disparó el primer tiro. Sarah colocó ambas manos en la consola y abrió su mente a la vasta inteligencia de la estructura. Muéstrame lo que puedes hacer. Muéstrame lo que construyeron mis antepasados. La respuesta fue inmediata y abrumadora. A través de la galaxia, en mundos que la hegemonía ni siquiera había descubierto, estructuras antiguas comenzaron a despertar. Defensas que habían dormido durante millones de años entraron en línea. Armas que habían sido construidas por una civilización que una vez gobernó las estrellas se activaron por primera vez en eones. Y en el espacio alrededor de la antigua estación, la realidad misma comenzó a cambiar. Las verdaderas armas de la estructura no eran rayos de energía o misiles. Eran algo mucho más fundamental, la capacidad de manipular las fuerzas básicas que mantenían unido el universo. El espacio se retorció alrededor de las naves de la hegemonía. El tiempo se movió a diferentes velocidades para diferentes naves, y la gravedad se convirtió en un arma que podía ser apuntada y disparada. Naves que parecían invencibles momentos antes se encontraron atrapadas en geometrías imposibles. Sus tripulaciones experimentaron efectos que, 6 meses después de la batalla que destrozó la mayor armada de la hegemonía, la capitana Sarah Chen se encontraba en lo que una vez fueron las cámaras del Alto Consejo en el mundo capital de Nexus Prime. El enorme salón circular que había albergado a los representantes de 2 especies durante miles de años ahora estaba lleno de delegados de más de 100 mundos, todos buscando una audiencia con los reacios embajadores de la humanidad. Sarah llevaba su uniforme, pero había sido modificado con nuevas insignias con las que todavía no se sentía cómoda. El símbolo dorado de la primera semilla, una galaxia espiral con una sola estrella en su centro, la marcaba como una de las herederas, los humanos que habían activado la antigua red y cambiado para siempre el equilibrio de poder en la galaxia. Capitana Chen llamó a la embajadora Tara, una diplomática Kratan cuyos rasgos insectoides estaban dispuestos en lo que Sarah había aprendido a reconocer como un nerviosismo extremo. La coalición del borde exterior desea saber cuándo establecerá la humanidad acuerdos comerciales con los mundos independientes. Sarah se frotó las sienes. 6 meses de diplomacia ininterrumpida le habían provocado un dolor de cabeza permanente. Embajadora, como he explicado antes, la humanidad no desea establecer un imperio. Todavía estamos tratando de entender la red que hemos heredado. Pero, capitana, interrumpió el senador Kix de los antiguos mundos de la hegemonía,
Sin una autoridad central, la galaxia está cayendo en el caos. Los caminantes del vacío han declarado su independencia. Los Selani están luchando entre ellos. El viejo orden se está derrumbando. El viejo orden se derrumbó en el momento en que la hegemonía decidió amenazar a una pacífica nave humana, replicó Sara con firmeza. No pedimos esta responsabilidad, pero no abandonaremos la galaxia a la guerra. La doctora Martínez se acercó desde el otro lado del salón, llevando una tableta de datos y con aspecto agotado. En los últimos meses, se había convertido en la principal xenoarqueóloga de la humanidad, liderando equipos que estudiaban las antiguas estructuras por toda la galaxia. Sara, necesitamos hablar, dijo en voz baja. En privado. Sara asintió a los delegados reunidos. Señoras, señores y otros, continuaremos esta discusión mañana. Debo atender un asunto urgente. Los diversos alienígenas salieron de la cámara, muchos de ellos inclinándose u ofreciendo gestos de respeto que todavía incomodaban a Sara. Cuando estuvieron solas, se volvió hacia la doctora Martínez. Déjame adivinar, otra estructura se ha activado. 3 más, de hecho. Eso hace un total de 47 estructuras en línea en toda la galaxia. Pero no es por eso que necesitaba hablar contigo. La doctora Martínez activó su tableta de datos y un mapa estelar holográfico apareció entre ellas. Cientos de puntos de luz marcaban las estructuras conocidas de la primera semilla, conectadas por líneas que mostraban las vías de comunicación de la red. Hemos estado analizando los datos de las estructuras, tratando de entender qué le sucedió realmente a la civilización de la primera semilla. Sara, no desaparecieron ni se extinguieron. Se fueron. ¿Se fueron? ¿A dónde? No lo sabemos, pero los registros son claros. Hace unos 3 millones de años, la primera semilla tomó la decisión de abandonar esta galaxia. Pusieron sus estructuras en modo de hibernación y partieron hacia otro lugar. Sara miró fijamente el mapa holográfico. ¿Pero por qué? Tenían tecnología que hace que nuestra mejor ciencia parezca a herramientas de piedra. ¿Por qué se irían? Según los registros, estaban buscando algo. Los documentos lo llaman el gran propósito. Algún tipo de verdad o significado universal que creían que existía más allá de esta galaxia. Dejaron las estructuras como un legado, supongo, para quienes vinieran después de ellos. Y se supone que esos somos nosotros. Genéticamente, sí. La primera semilla sembró esta galaxia con su plantilla antes de irse. Cada especie humanoide en la galaxia porta algunos de sus marcadores genéticos, pero los humanos son la coincidencia más cercana. Somos sus herederos designados. Sara caminó hacia los grandes ventanales que daban a la ciudad capital. Abajo, podía ver especies de docenas de mundos trabajando juntas para reconstruir la infraestructura dañada durante el colapso de la hegemonía. No era perfecto, todavía había conflictos y tensiones, pero era mejor que la rígida jerarquía que había existido antes. Doctora Martínez, ¿alguna vez se pregunta si tomamos la decisión correcta? Hace 6 meses, éramos exploradores. Ahora se supone que somos líderes galácticos. Pienso en ello todos los días, respondió la doctora Martínez. Pero luego recuerdo cómo era la galaxia bajo la hegemonía. Especies esclavizadas o exterminadas porque no encajaban en la plantilla aprobada. Conocimiento suprimido porque amenazaba el orden establecido. Al menos ahora cada especie tiene una voz, aunque no siempre la usen sabiamente. La democracia es desordenada. Sara, pero es mejor que la tiranía. Un suave tintineo indicó que alguien solicitaba entrar en la cámara. Sara tocó un control en la pared, y las enormes puertas se abrieron para admitir al comandante Vroox. Había sido ascendido a almirante y ahora comandaba la pequeña pero creciente flota de naves humanas que trabajaban para mantener la paz en toda la galaxia. Capitana, almirante, dijo, saludando a ambas mujeres. Tengo noticias del borde exterior. La situación con los caminantes del vacío se ha resuelto. ¿Cómo? Preguntó Sara. Resulta que en realidad no se estaban rebelando. Intentaban proteger una estructura de la primera semilla que los remanentes locales de la hegemonía querían destruir. Cuando les explicamos que las estructuras estaban ahora bajo protección humana, accedieron a negociar. ¿Hubo violencia? Ninguna. La mera presencia de una de nuestras naves fue suficiente para terminar el enfrentamiento. Se ha corrido la voz sobre lo que le pasó a la armada de la hegemonía. Nadie quiere probar las armas antiguas. Sara asintió, pero se sintió preocupada en lugar de complacida. El miedo de la galaxia a la red de la primera semilla mantenía la paz, pero seguía siendo miedo. Ella había esperado algo mejor. Almirante,
¿Cuál es el estado del programa de integración? Brooks consultó su tableta de datos. Mejor de lo esperado. 17 antiguas especies de la hegemonía han solicitado unirse al Consejo Galáctico. Los Elani han accedido a compartir su tecnología de hiperespacio a cambio de protección. Incluso algunos de los Eternos están hablando de cooperación en lugar de dominación. ¿Y el alto órbiter Beston? Sigue bajo custodia en su mundo natal. Su propia gente lo mantiene allí. Temen que liberarlo pueda enfadar a la humanidad. Sara frunció el ceño. No quiero que la galaxia nos tenga miedo. El miedo es lo que la hegemonía usaba para mantener el control. Capitana, dijo la doctora Martínez con suavidad. La diferencia es que no estamos usando el miedo para oprimir a la gente. Lo estamos usando para prevenir la opresión. Hay una distinción. ¿La hay? A veces siento que solo somos la nueva hegemonía con mejores intenciones. Sara, dijo Brooks seriamente. He estado en una docena de mundos en el último mes. He visto lo que está sucediendo ahí fuera. Especies a las que no se les ha permitido desarrollar su propia tecnología durante miles de años están construyendo sus primeras naves estelares. Mundos que fueron explotados hasta agotar sus recursos están siendo terraformados para devolverles la vida. El arte, la música y la literatura están floreciendo de nuevo. Sí, tienen miedo de las armas antiguas, pero también tienen una esperanza que no han sentido en milenios. Sara volvió al mapa estelar, estudiando la red de estructuras conectadas. Cada punto de luz representaba no solo un arma, sino un repositorio de conocimiento que había estado oculto a la galaxia durante millones de años. Matemáticas, ciencia, filosofía, historia, la sabiduría acumulada de una civilización que había alcanzado alturas que la humanidad apenas podía imaginar. Doctora Martínez, ¿ha encontrado alguna pista sobre dónde fue la primera semilla? ¿Alguna pista sobre este gran propósito que buscaban? Algunos. Los registros mencionan otras galaxias, otras realidades. Parecen haber creído que el universo es mucho más grande y complejo de lo que incluso su avanzada ciencia podía comprender. Estaban buscando la verdad fundamental que subyace a toda la existencia. ¿Y la encontraron? No lo sabemos. Los registros terminan cuando partieron. Pero, Sara, hay algo más. Las estructuras contienen datos de navegación. Cartas estelares de galaxias más allá de la nuestra. Si quisiéramos, podríamos seguirlos. Sara sintió un escalofrío al pensarlo. La humanidad acababa de heredar una galaxia. La idea de ir más allá parecía una ambición casi imposible. Una galaxia a la vez, doctora. Tenemos suficiente con lo que lidiar aquí. Sonó un nuevo tintineo, este más urgente. Sara tocó el panel de comunicación y la voz del teniente Torres llegó claramente. Capitana, estamos recibiendo una transmisión prioritaria desde la Tierra. La presidenta Williams quiere hablar con usted de inmediato. Sara suspiró. El gobierno de la Tierra todavía luchaba por comprender la nueva posición de la humanidad en la galaxia. Querían reclamar autoridad sobre la red de la primera semilla, pero Sara había dejado claro que las estructuras respondían a individuos, no a gobiernos. Póngala en mi oficina. Atenderé la llamada allí. Mientras Sara caminaba hacia la puerta, la doctora Martínez la llamó. Sara, sea lo que sea que quiera la Tierra, recuerda que ya no solo representas a la humanidad. Representas la idea de que el poder puede usarse para proteger en lugar de oprimir. No dejes que lo olviden. Sara sintió y salió de la cámara. Afuera, los pasillos de la antigua capital de la hegemonía estaban llenos de seres de toda la galaxia, todos trabajando juntos para construir algo nuevo. No era perfecto y no era fácil, pero era un progreso. En su oficina, la presidenta Williams apareció en la pantalla holográfica, con aspecto cansado y frustrado. Capitana Chen, el Congreso exige respuestas. ¿Cuánto tiempo piensa operar de forma independiente? ¿Cuándo traerá la tecnología alienígena de vuelta a la Tierra para su estudio? Señora presidenta, respondió Sara con calma. La red de la primera semilla no es tecnología humana que se pueda mover de un lado a otro. Es un sistema vivo que abarca la galaxia. Nuestro trabajo es protegerlo y usarlo responsablemente, no explotarlo.